Y le agradezco muchísimo a Víctor Hernández, él es especialista en seguridad nacional, defensa y ética del uso de la fuerza. Víctor Hernández también es rector y director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos y maestro por el King's College London. Y Víctor, te buscamos, te agradezco muchísimo que estés con nosotros para platicar con la audiencia de Informativo NTR. Te buscamos porque pareciera que hoy una de las principales demandas de la ciudadanía es poder luchar en contra del crimen organizado en todos los ámbitos del gobierno y todos los ámbitos de la sociedad. Y uno de los principales ámbitos es la relación del crimen organizado con las elecciones. Hemos tenido asesinatos de alcaldes, el de Uruapan quizás es el más llamativo de los últimos tiempos, pero también detenciones, por ejemplo, el alcalde de Tequila que dio e informó directamente que tenía relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación en materia de extorsión. La reforma electoral hasta el momento no ha hablado sobre esto. Es fundamental en estos momentos tener una relación directa, un combate directo y que una reforma electoral se convierta casi en una reforma judicial para evitar el ingreso del crimen organizado en las elecciones. Víctor, te saludo con mucho gusto. Buenos días, gracias por la invitación. Los cárteles han expandido el margen que tienen de influencia en las elecciones, no solo por las cantidades de dinero que circulan a partir de la extorsión, del narcomenudeo, de la minería ilegal, sino también porque la propia esfera electoral en sí misma se ha ampliado. La reforma del Poder Judicial ahora permite que, digamos, además de los personajes que siempre habían sido vulnerables a la coacción o a la persuasión de parte de los cárteles, candidatos municipales, candidatos a diputados, ellos siempre han sido vulnerables a estas formas de presión, pero ahora también los candidatos a jueces y ministros de la Corte pueden ser sujetos de estas presiones en la medida en que ahora ya tienen que hacer campaña. Y pues pueden ocurrir cosas muy paradójicas como que un juez penal esté siendo patrocinado en su campaña por algún cártel que tiene algún expediente en el juzgado, o que un juez en materia ambiental esté siendo pagado por una empresa minera que a lo mejor cometió algún crimen ambiental en cierta zona. Entonces, en la medida en que creció la esfera electoral, crece el margen donde puede haber presión. Y las debilidades siguen siendo las mismas, así como no había forma de proteger y de dar escoltas a cada candidato de México, mucho menos la hay ahora para quienes serán los nuevos candidatos en esta segunda tanda que viene de elecciones del Poder Judicial. Víctor, hay una propuesta para reducir el financiamiento público de los partidos políticos. Llevamos muchos años entregando parte de los impuestos a los partidos políticos como una medida principalmente de seguridad para los propios ciudadanos, porque así se evitaría que el dinero del crimen organizado financiara directamente a los candidatos, además de otros recursos como también el recurso privado, ¿no? Que podría tener algún tipo de interés a la hora de que los candidatos puedan lograr los cargos de elección popular. Ante esta petición de reducción de las prerrogativas públicas de los partidos políticos, ¿se abre la posibilidad para que el dinero sucio, por decirlo de alguna manera, pudiera llegar a la organización de las elecciones? Sabemos que en las elecciones se utiliza mucho dinero en efectivo, y cuando se utiliza el dinero en efectivo, pues no es tan fiscalizable como se quisiera. Este es un peligro, se debería de rechazar esta reducción de las prerrogativas públicas de los partidos políticos ante este peligro. La realidad es que incluso con las restricciones actuales llega mucho dinero, tanto dinero ilegal como dinero de intereses empresariales legítimos a las campañas por vías fuera de los partidos políticos o de las candidaturas independientes registradas. Se hacen complejas redes de asociaciones civiles, de grupos de vecinos que en realidad solamente son fachadas para poder distribuir ese dinero que es el que paga las campañas. Yo en eso sí veo cierta ventaja en el modelo estadounidense en la medida en que, aunque se pueden recibir donaciones de campaña de empresas directamente, digamos, que vienen empaquetados y declarado quién es el interés económico detrás de ellos, sí hay un principio de transparencia donde hay un colega que por ahí dice, ojalá y los políticos
tuvieran este hábito como en NASCAR, en las carreras, ¿no? O en los equipos de fútbol que tienen playeras con sus patrocinadores. Eso nos ganaría transparencia. Yo en ese sentido soy partidario de la legalización cuando una norma no es posible cumplirla. Es decir, ya sabemos que este esquema restrictivo no limita el ingreso de ese dinero. Es preferible, mejor, cuando menos ganar transparencia respecto de quién está detrás de cada candidato, y más aún puede ser una ocasión de recaudar impuestos, porque mucho de ese dinero en efectivo no es rastreable y esa puede ser una forma de captarlo y que cuando menos sea una suerte de indemnización para el Estado mexicano, si ya de por sí va a existir ese ecosistema de corrupción. Y esto lo estamos analizando de cara a la reforma electoral, pero pareciera que el país ha cambiado y podría cambiar a partir del fin de semana del 22-23 de febrero con la detención y abatimiento del cártel Jalisco Nueva Generación de su líder, Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Qué tanto puede cambiar el país sin este líder? Porque a comparación de otros que han detenido últimamente, pues ya no tenían quizá el manejo de los cárteles, ¿no? El caso de Ismael El Mayo Zambada, quizá el del Chapo Guzmán en su última detención, que también ya era un hombre solo, y no se hable de los otros, ¿no? El Barbas, por ejemplo, los Beltrán Leiva, ya no eran los líderes en apogeo, ya no eran los que manejaban los hilos en ese momento de los grupos delictivos, pero en el caso de Nemesio Ceguera Cervantes lo veíamos a través de eventos sociales, artísticos, inclusive políticos en el que se le rendía culto a el Mencho. Hoy ya pareciera que esto ya no se va a hacer, hay un vacío, por lo pronto, en el líder público del cártel Jalisco. ¿Esto puede cambiar la realidad mexicana o simplemente se va a reorganizar el cártel y pondrán a alguien como figura pública, pero seguirá operando de la misma manera, Víctor? El cártel Jalisco es el más descentralizado de todos los cárteles mexicanos. Funciona a base de franquicias. Eso significa que el grueso de quienes hoy se presentan bajo esa etiqueta no son empleados del, entre comillas, corporativo de la institución, sino que más bien es gente que paga una renta por utilizar ese nombre, que intimida a la población, que, digamos, tiene un elemento de terror psicológico el solo invocar el nombre de esta organización. Y en ese sentido, a mí no me preocupa tanto el cónclave interno del cártel Jalisco. No hay un solo líder que individualmente tenga algún derecho de paso, ni siquiera los que son los que trabajan propiamente en la sucursal de Jalisco, porque el cártel Jalisco tiene muchas subdivisiones dentro de México y luego otras tantas fuera de México. Hay una sucursal en Europa y otra en África. Digamos, va a ser una labor colegiada el determinar quién es el próximo sucesor, casi como una suerte de junta de accionistas. Pero lo que sí puede ocurrir es un incremento de la violencia en razón de que sus vecinos, entiéndase el Santa Rosa de Lima, lo que queda de los Zetas y lo que queda del cártel de Sinaloa, intenten consolidar algún avance en las zonas de frontera o de transición que tienen con ellos. Me refiero a estados como Guanajuato, como Sonora, Tamaulipas. Ahí sí que anticipo que puede haber un pico de al menos 2 años de violencia por esos enfrentamientos. Y hay que decir que el gran problema de la captura del Mencho es que, igual como pasó en otros casos, es solo una decapitación, pero no es un desmantelamiento. Decapitar sin que haya al otro día miles de empresas clausuradas por el SAT por sospecha de lavado de dinero, o ya miles de órdenes de cateo tramitadas en juzgados para reventar casas de seguridad, eso significa que entonces solo es un cambio de administración, y en ese sentido la muerte del Mencho está destinada a ser, como otros eventos de decapitación, la extradición del Chapo o el arresto del Marro, a hacer simplemente cambios del rostro, pero no se traducen en más seguridad para las comunidades que son depredadas por estos grupos. Para un verdadero ataque al cártel Jalisco Nueva Generación se debió haber hecho una acción conjunta de detención a lo mejor de los líderes estatales, locales. Estoy pensando en un tipo de estas operaciones fuertes que se hicieron, por ejemplo, en los Estados Unidos en algunos momentos para la detención de distintos grupos o elementos de los cárteles, tanto en materia económica como de acción violenta. Entonces el del Mencho, la detención y abatimiento del Mencho debió haber venido acompañado también de detención de los líderes locales de los principales estados, ¿verdad? Una gran operación y no solamente algo que fuera en contra de una sola persona. Sí, y a ver, claro, reconociendo que no siempre eso es posible, o sea, la inteligencia tiene
caducidad. O sea, si yo sé que el Mencho está en este municipio este día, pues bueno, esa es una información que es de úsese o pierdas. En ese sentido, nunca habrá un tablero de ajedrez donde todo se pueda hacer simultáneamente, pero sí tenemos casos exitosos de operativos masivos de esa manera. Italia, cuando estaba haciendo su esfuerzo de combate a la mafia en los 90 y principios de los 2000, ese era el sello de la casa, operaciones con 3.000 o 4.000 detenidos, y aunque quizás a los pocos días muchos acababan liberados porque quizás habían sido errores o sobre reacciones de la autoridad, sí se quedaba al menos el 30% de los detenidos en prisión con carpetas de investigación ya iniciadas. La DEA apenas hace un par de años organizó un operativo muy exitoso que creo que le denominaron Operación Cóndor, igual con 2.000 detenidos en el lapso de un año, en el que desmantelaron toda la totalidad de la red de narcomenudeo del cártel Jalisco allá en Estados Unidos. A ver, es un operativo impresionante en el tamaño, pero limitado en sus alcances porque el narcomenudista es el eslabón más sustituible de la cadena y cualquiera puedes darle una mochila y pedirle que se ponga a vender en un parque, en una escuela. O sea, digamos, el dealer es el eslabón más sustituible de esa economía, pero ese es el ejemplo. O sea, esa es la escala de lo que tendría que ocurrir. No son detenciones de docenas, ni siquiera de cientos. Tendrían que ser operativos con miles de detenidos el mismo día. Por último, Víctor, no se ha hablado de la cooperación que hubo entre Estados Unidos y México. La reconocieron ambos gobiernos. Se habló de inteligencia militar estadounidense en la detención y abatimiento del Mencho. Pero creo que es momento de ahora que se tiene una tendencia de reformar la Constitución, más que prohibirla, tendría que haber una reforma a la Constitución para permitir este tipo de cooperación que estamos viendo es completamente exitosa, ¿no? En la que no se satanice por completo la participación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos en México, cuando es un problema global, ¿no? Si fuera un problema local mexicano, pues a lo mejor dices lo puede arreglar el ejército mexicano, las fuerzas de seguridad, pero cuando es un problema global, el del narcotráfico, tendría que haber algún tipo de legislación que permita de manera más ágil este tipo de cooperación. A ver, creo que hay dos objeciones que se le pueden presentar a esa colaboración. Uno es la versión cursi de la soberanía, que creo que nadie se lo compra en serio. Pero a nivel de política pública sí hay algo pernicioso de cooperar con los Estados Unidos y es el hecho de que los indicadores o las métricas de éxito que ellos manejan están narrados desde allá. Ejemplo, un operativo como el de la muerte del Mencho para los Estados Unidos es exitoso en la medida en que va a interrumpir cadenas productivas de fentanilo, que saca de balance a sus adversarios, pero para ellos es indistinto el que haya 25 bajas, por ejemplo, de la Guardia Nacional por las balaceras, o el que haya millones de pesos perdidos en esas horas que no se pudo transitar en el país porque la carga estaba tratando de eludir balazos en las carreteras. A los ojos de una sensibilidad estadounidense eso no es un defecto, porque al final los agentes de la DEA o de la CIA a quien responden es a intereses estadounidenses. Y en cambio del lado mexicano sí tenemos que pagar ese precio de las campañas de decapitación. Sinaloa lo está viviendo. Buena parte de los muertos que hoy hay en Sinaloa y en Sonora se explican por la guerra sucesoria que hay con la extradición de todo el cártel de Sinaloa. Podemos contar la misma historia en estados como Tamaulipas, como Chihuahua, Michoacán, lugares donde ha habido estas campañas de decapitación. Y aquí sí hay una responsabilidad de quienes son o hemos sido servidores públicos de ponderar ese impacto sin que sea pretexto para la impunidad. O sea, nadie dejaría de detener a grandes capos solo porque va a haber daño colateral. O sea, esa es una realidad de la guerra y que nunca le hemos querido decir guerra, pero sí estamos viviendo un conflicto armado no internacional. Pero sí vale la pena pensar que no toda esa inteligencia que se comparte es inocente, digamos, no porque haya una maña o un truco, sino porque la métrica de éxito para ellos es que la violencia no salpique, no se desborde, y eso en efecto pasa. La violencia se queda en México, quienes lo pagan son vidas mexicanas, y en ese sentido el gobierno mexicano sí tiene que ser muy estratégico de cuándo y cómo acepta esas pistas y esa inteligencia. Muy bien, pues muchos retos el que vamos a tener en materia de seguridad y quizá pudiéramos hablar de algo distinto después de la detención del Mencho y antes que vivíamos antes con el reinado del Mencho. Ya lo veremos, solamente el tiempo nos dará y ojalá que no haya este repunte de violencia en nuestro país. Por lo pronto, Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional. Muchísimas gracias, Víctor, por haber platicado con la audiencia de Informativo NTR.
Muchas gracias, muy buenos días.